emociones, por ejemplo, como la ira, pues hace que los ojos estén más grandes. Entiendo que también la dirección de la mirada nos dice cosas, ¿no? Hay una cuestión con la mirada y es que están los ojos, ¿no? Que forman parte del cerebro, pero también es todo lo que acompaña a la mirada, que son los párpados. Y los párpados dicen mucho, ¿no? ¿Podemos saber si alguien está enamorado de nosotros solamente con su mirada? La mirada también es que se genera un juego de la seducción muy interesante. Si yo soy la que busca, ¿vale? Yo espero que tú des el paso. Es verdad que funciona diferente con hombres y mujeres. ¿Cómo puedo detectar si es una mirada seductora? Hay un indicador que es... Y bueno, y por supuesto, la dirección de las manos. ¿Cómo podemos causar una primera buena impresión sin abrir la boca? Cuando nos cruzamos de brazos, ¿significa que estamos a la defensiva o no tiene por qué? O depende del contexto. ¿Cómo puedo transmitir seguridad sin llegar a parecer soberbio? Tú tienes que causar en el otro algún tipo de emoción. Realmente uno, si se entrena bien, puede llegar a convencer a otro de algo que no es. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy nos cuenta la pura verdad una experta en comunicación no verbal, Vanessa Guerra. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias. Lo primero que te vamos a preguntar es, ¿qué es la comunicación no verbal y por qué es importante? Bueno, pues la comunicación no verbal son todas estas señales que transmitimos a través de nuestro lenguaje corporal, a través del cuerpo, pero también a través de la voz, del timbre, de la velocidad del habla, ¿no? Todas esas connotaciones a través de la voz que damos, ¿no? Y que están sostenidas con la emoción. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues en una primera instancia para conocer, ¿no? Para conocer a la otra persona. Es una dimensión que nos permite adivinar los comportamientos o la personalidad de esa persona y anticipar de alguna manera también qué comportamientos podría tener. Es una buena herramienta de gestión emocional si uno lo utiliza a nivel personal y también de conocimiento ajeno en el otro. Y bueno, luego pues el FBI también, hay otras organizaciones que lo utilizan para poder verificar de alguna manera si se encuentran delante de una persona que puede estar diciendo la verdad, no, sin que sea realmente un medidor absoluto, ¿no? Pero sí un termómetro. En la comunicación interpersonal, para ti, ¿qué porcentaje de importancia le darías a la comunicación verbal, a lo que decimos con las palabras, y qué porcentaje a la comunicación no verbal, a lo que hacemos pues con nuestros gestos o a lo que transmitimos? Pues hay mucho debate siempre con eso, ¿no? Porque hay autores que apoyan que hay un porcentaje mayor que otro. Siempre se le da un porcentaje alto, es decir, lo que podemos transmitir con nuestro cuerpo y con nuestra voz, ¿no? Va a dar un grado alto de resultado de cómo está la otra persona. Entonces, siempre es mayor. Podríamos estar hablando de un 60, un 70, un 80. Hay autores que dicen que un 93, hay otros que un 70, hay otros que lo ponen a la par. Yo siempre pienso que tiene más. ¿Y por qué? Bueno, yo soy actriz, lo hemos estado hablando antes, y había un ejercicio que hacía conmigo, bueno, con nosotros un profesor, y era que nos decía, salid a escena, que salga uno de vosotros y se ponga de espaldas al resto. Entonces el resto tenéis que adivinar si el que está ahí de espaldas en el escenario tiene los ojos abiertos o cerrados. Y entonces decíamos, bueno, venga, vamos a adivinar. Y lo adivinabas. O sea, había algo, estando de espaldas, o sea, es como que llegaba una energía que tú no podías ver, pero la sentías. Entonces, yo apelo a eso, a ese tipo de pruebas que no son medidoras, ¿no? O que no se pueden medir, pero sí que se pueden observar y decir, wow, hay algo, una energía sutil que estamos transmitiéndonos a través del espacio, ¿no? De las moléculas, de otra dimensión que no podemos percibir, pero que llega. Entonces, para mí, siempre tiene un mayor rango de prioridad. ¿Y qué parte conforman la comunicación no verbal? Porque entiendo que del lenguaje no verbal pues forma parte las microexpresiones, cómo voy vestido también comunica, mis gestos. ¿Cómo podríamos dividir toda esa comunicación no verbal? Bueno, ¿qué patas tendría? Pues hay varias dimensiones. O sea, hay varios factores que se analizan. Uno es la culésica, que es el movimiento ocular. Otra es la expresión facial, que son los gestos que hacemos con el rostro, los movimientos de las manos, de los brazos, la postura, la voz, que es todo lo paraverbal, ¿no? Todo lo que hemos hablado antes, que también trae la velocidad, incluso los silencios, la proxémica,
que es la cercanía o no que tenemos, la áptica, que es cómo tocamos. Por ejemplo, yo estaba dando clases ahora en un máster de restauración, o sea, de restaurantes, y resaltaba la importancia de tocar los platos, ¿no? De cómo sirve un camarero, pues, todo ese tipo, ¿no? de cuidados que hay que tener. Entonces, bueno, pues en todas estas dimensiones vamos viendo bueno, cómo se comporta una persona, ¿no? Cuáles traspasa, cuáles no, en qué lugares se queda, cuáles son las medidas que utiliza. Y ahí puedes estar hablando de una persona más extrovertida, menos extrovertida, más introvertida. Y es muy interesante porque vas viendo a la persona según este contexto. Vanessa, tu libro se llama El lenguaje corporal de las emociones. ¿Cómo se manifiestan las emociones a través de nuestro cuerpo hacia el exterior? Bueno, pues se manifiestan porque también hemos estado hablando antes de que hay una interconexión entre la mente y el cuerpo, y el cuerpo está al servicio de un poco de todos esos... todas esas órdenes que el centro de mandos, que es el cerebro, pues está dando, ¿no? Entonces, casi como si fuera pues un impulso eléctrico, el cuerpo va a responder a determinados estímulos emocionales, y esas emociones responden a los estímulos que estamos percibiendo. Pueden ser externos o internos, es decir, si yo veo algo que me genera miedo, ¿no? Pues cómo va a reaccionar mi cuerpo es o con ganas de luchar o con ganas de defenderme o a lo mejor de paralizarme, porque eso va a preservar mi supervivencia. Pero a lo mejor no veo nada afuera, sino que es un pensamiento que he tenido, un recuerdo, y ese recuerdo ya está activando ese mecanismo de defensa, de huida o de parálisis, ¿no? Entonces, el cuerpo lo que nos proporciona es el entorno para poder orientarnos frente a una situación. La comunicación no verbal da un poco la sensación, al menos desde fuera, percibes a gente que transmite una energía brutal que parece que viene ya enseñada de casa, ¿no? Que ha nacido con eso. El buen, no sé si llamarlo gesticulador, el buen comunicador a nivel no verbal, ¿nace o se hace? A ver, uno tiene que contar también con las características con las que cuenta siendo persona, ¿no? O sea, hay unos rasgos que tú vas a traer y que forman parte de ti, son inherentes. Hay gente que tiene muy buenas capacidades comunicativas, luego también que son muy habilidosos a la hora de relacionarse con los demás. Las personas que son muy sociables van a tener siempre tendencia a tener mejores habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque no les da vergüenza entablar conversación con alguien o moverse en un entorno que para ellos no es familiar. Se mueven fácilmente. Entonces, hay algunas personas que cuentan con esa facilidad, con esa ventaja, pero si no, es una cosa que se puede instruir, vamos a decirlo, porque sí que como animales, aunque seamos animales sociales, sí que tenemos la capacidad de aprender a relacionarnos y de aprender también a hablar mejor. Y nuestro cerebro y nuestro cuerpo, o sea, están construidos o existen para eso. O sea, es algo que podemos llevar a cabo. Ahora bien, como tú bien dices, pues hay personas que tienen una ventaja mayor que otras. Sí, como es todo, hay gente que tiene un talento, que nace con ello, Eso y es. otra gente que no. No sé si tú tienes algún caso en mente, pues, de algún personaje público que haya entrado, por ejemplo, en política y que hayas visto una mejoría considerable. Es decir, que tú detectes que detrás de esa persona ha habido un entrenamiento. Te digo un personaje público para que todo el mundo lo entienda o para que todo el mundo lo conozca, o incluso si tienes algún caso dentro de tus cursos, de tus formaciones, alguien que haya experimentado una transformación brutal a raíz del entrenamiento. Mira, uno de los casos que se da mucho, sobre todo, es el sentirse seguro de que uno es capaz de poder hablar en público. O sea, muchas de las personas con las que yo he trabajado tienen muy buenas habilidades sociales y comunicativas, pero no se lo creen. O sea, el hecho de no creerte a ti mismo, que tú puedes desarrollar eso que ya sabes, te genera tanta vergüenza que a la hora de ponerte a hablar en público, pues claro, te anticipas, vas más rápido. Entonces, todas esas habilidades que tú tienes, que tú portas y que yo veo, claro, se ven mermadas por una anticipación y por un nerviosismo, ¿no? De que tú no te crees capaz de hacerlo bien. Entonces, eso es una de las cosas que yo también suelo trabajar mucho, ¿no? Darle una contención a la persona
para que sienta que tiene todo lo que él cree que no tiene, lo tiene dentro. Con otras personas hay que desarrollarlo un poco más, hay que aprender, ¿no?, a sacarlo, a pulirlo, y con otras es simplemente que se lo crean. El hecho de creerte que ya lo eres, bueno, pues es un terreno maravilloso porque ya lo ganas. ¿Ejemplos que te puedo poner? Pues en políticos mucho. Podemos ver desde el mismo presidente Pedro Sánchez a, una de las personas que me toca analizar muchísimo, que es la reina, ¿no?, que se ha visto realmente, era una gran periodista y ya tenía, fíjate, en ese caso, unas habilidades tremendas comunicativas y de conexión con los demás, pero como reina ha tenido que variar y ha tenido que cambiar, incluso ha tenido que restringir algunos de esos códigos que tenía de comunicación porque era demasiado expresiva, se sentía demasiado bien, ¿no?, entablando conversación con los demás o incluso contacto visual o sonriendo. Si analizamos las imágenes de ella cuando todavía era princesa o cuando recién, ¿no?, se había comprometido con el rey, sonreía muchísimo. Y era mucho más abierta y ha tenido que hacer una labor de contención para poder posicionarse. Entonces, en el tema de las jerarquías lo vamos a ver mucho, que a lo mejor tú puedes tener muchas habilidades comunicativas o sociales, pero hay que adecuarlas al medio. Y entonces eso no quiere decir que las pierdas, sino que de alguna manera vayas atemperando tu manera de ser y tu comunicación al rol que estás cumpliendo en ese momento. Sí, a nivel de comunicación no verbal y a nivel de protocolo, lógicamente, la Casa Real en general siempre es como muy... siempre está en el foco y siempre es muy analizada, ¿no? Muchísimo, sí. Entiendo también que ellos tendrán una presión extra por todo esto. Luego también leía que en el periodo cuando sucedió todo el tema de la Dana en Valencia, la comunicación no verbal de los reyes acercándose a las personas, incluso en algunos momentos con el contacto físico, que era una comunicación muy cercana y que eso también... digamos, barrió mucho a su favor y que la percepción incluso de haters de la Casa Real, de gente que estaba en contra, cambió totalmente y fue gracias a eso, a la comunicación no verbal. Sí, se nos quedará la duda de si fue algo genuino o no. Es verdad que el momento en el que eso pasó fue totalmente improvisado, o sea, fue algo que surgió del momento repentino, ¿no?, porque ellos iban a hacer una visita y pasó que se reveló el pueblo y entonces ellos tuvieron que improvisar un poco. Y se les vio realmente afectados. Ahí es donde ves cuando te pilla algo de imprevisto y no tienes capacidad de pensar de qué manera quieres responder, sino que reaccionas. Y cuando hablamos de una reacción es que es inconsciente, la respuesta que se dio fue muy honesta. Se vio a la reina realmente conmocionada, emocionada. Y ahí surgió algo muy bonito y es que fue el propio pueblo el que fue a abrazar o a contener a la reina. Fue ella la que se derrumbó en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que se generó una simbiosis ahí que fue a favor, porque es verdad que la institución la monarquía, la realeza ha estado muy alejada, ¿no?, sí, de la gente. Y muy señalada, ¿no? Y ha sido también por los escándalos que han pasado, que ha estado envuelta en escándalos, desde el rey emérito hasta sus cuñados, una larga historia. Y les ha dañado mucho, pero han sabido muy bien resurgir de las cenizas. Y ellos cuidan mucho de su comunicación, pero también están haciendo una labor de acercamiento muy estratégica que yo creo que está siendo muy acertada. Y la comunicación no verbal del rey, ya hablando de la Casa Real, ¿qué te parece? ¿Cómo lo definirías? Sí. ¿O cuáles son sus fortalezas y cuáles sus debilidades? Porque entiendo que también las tendrá. Yo creo que sabe medir a la perfección cuándo dar y cuándo no dar. O sea, se sabe colocar muy bien en su sitio. También convengamos que es alguien que está instruido desde que nació en esa posición, ¿no? O sea, en ser quien es algo que ya asumes innatamente, es como que lo mamas y aparte se ha educado en ello, ¿no? Entonces él sabe muy, muy bien en qué lugar colocarse y yo creo que es no correcto desde el lugar de lo artificioso, sino correcto desde el saber ser. Y yo creo que tiene eso muy bueno. Tiene algo muy positivo que yo creo que ha heredado mucho, te diría, de su padre, don Juan Carlos, pero creo que también la reina Sofía tenía esa parte más humana y yo creo que tiene esa parte humana, sonríe, tiene una mirada que es muy amable, luego algo que ha sido muy simpático, ¿no?, hasta que ha sido muy cercano siempre,
pero manteniéndose en su sitio. Es que eso lo ha hecho muy bien. Y luego lo que ha hecho que ya lo tomemos como a una persona entrañable ha sido la relación que tiene con sus hijas. O sea, vemos mucho de una persona también por las relaciones que tiene con las demás. Eso es una gráfica impresionante. Y vemos cómo está con la princesa Leonor, ¿no? Y se le ve como padre. Entonces, como tú ya ves lo entrañable que es como padre, te cuesta mucho no verlo así en las demás funciones que tiene. Es como que cuando ves a una persona en un área de su vida, a veces por arrastre lo Se terminas humaniza, de ¿no? ver, sí, en todas las demás, a pesar de no conocerlo en otras, ¿no? Pero sí que esa capacidad de no inhibir sus ganas de abrazar a su hija ya nos muestra a una persona que es afectuosa. Por lo tanto, ya te llega más, porque te está declarando abiertamente una parte de sí mismo que podía ser íntima, pero que la abre hacia los demás públicamente. Entonces eso siempre se toma como, de alguna manera, llegas a conectar más con esa persona. Y entre sus debilidades, La del ¿qué rey. estaría? No sé, también es muy analizado en el discurso de Navidad que siempre hace. Eso al final está estudiado al detalle, pero no sé si ahí se puede percibir algo, si en una situación menos preparada, pues a nivel de comunicación tú le puedes ver alguna tara, o es muy difícil realmente identificar esto en una persona como el Claro, rey. yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno es lo que se espera de él, que además el rey ya tiene un rol que es representativo, ¿no? Es más un diplomático que cualquier otra cosa, aunque bueno, tampoco sabemos qué mueve por detrás, pero bueno, tiene una función más diplomática realmente que ejecutiva, por supuesto. Entonces, yo creo que se espera muchas veces de él que sea más contundente, como a lo mejor lo era su padre. Hoy en día vemos que también su padre, bueno, pues tenía otras redes por ahí atrás. Y él yo creo que no se pringa del todo. Creo que está bien, creo que también está siendo bien asesorado y está siendo prudente porque viene de donde viene. Pero yo veo que en su manera de gestualizar y demás es bastante coherente. Para mí es como si fuese una persona bien tabulada, ¿no? Lo veo como bien situado. Es que creo que todo lo que hace lo hace de una manera muy coherente y lo que transmite es coherencia. De hecho, incluso fíjate, cuando hubo así el altercado entre la reina Sofía y la reina Leticia, ¿no? Con las hijas, que se estaba haciendo una foto y tal. Fíjate tú con qué simpleza no se le ve, o sea, sabe muy bien contener sus puntos de vista o sus estados emocionales en momentos en los que él sabe que no puede manifestarlos. Entonces es como si estuviera muy, muy bien educado, instruido, para no mostrar más de lo que tiene que mostrar. Y para mí eso es una destreza y aparte es que es una fortaleza, como tú dices, porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder hacerlo con naturalidad. Claro. Vamos a hablar ahora más adelante de lo que nos dice o lo que nos transmite una mirada, un gesto, una sonrisa, pero ya que hemos entrado en materia analizando diferentes perfiles, pues vamos a analizar también a la princesa Leonor, que también pues es una figura muy cuestionada en cuanto a esto, que también está entrenada desde bien pequeña, pero que también entiendo que tendrá pues sus particularidades. Es verdad que no sé, a mí sin tener mucho conocimiento de la situación y con la percepción que tengo en las pocas comparecencias que la puedo ver, algunas veces, no sé si también es fruto de su edad o de la situación, del contexto, de la presión, que tiene que ser mucha, pero algunas veces la veo como un poco tensa. No sé si tú también percibes esto. ¿Cómo no estarlo? O sea, yo cada vez que tengo que hacer un análisis, que lo he hecho, de la infanta Leonor, de la infanta Sofía, incluso de la reina, hablo desde el respeto. O sea, al final tú estás hablando desde aquí y qué gratuito es poder hablar de otros simplemente por lo que ves, ¿no? Entonces, siempre hay que hablar desde el respeto y yo hay cosas que incluso a lo mejor puedo ver que no comento porque creo que tampoco procede. Y creo que también es importante hacer un cuadro, un dibujo de una persona sin dañarla. Entonces es verdad, o sea, tú piensas en esta chica que tiene 18 años o 19,
lo difícil que es asumir un rol como el que tiene, porque fíjate, es que se ha hecho todo el viaje ¿no? Con el Sebastián Elcano, o sea, toda la presión que tiene mediática, sí que se ve que es una chica, y yo lo sería también si nos pusiéramos en su piel, de estar perseguida por paparazzis, de que te estén analizando desde el primer momento. O sea, Desde que naces. Desde que naces estás observada. Y bueno, y porque han respetado mucho su infancia, pero desde que ya ha dado el paso, es mayor de edad, se habla de ella, tiene portadas, se va a bañar a una playa con sus amigos, se le sacan romances. No, o sea, es una persecución que es para tener, ahora que está muy, muy de moda, ¿no? La salud mental es para estar muy tocada, porque debe ser muy difícil. Y entonces, como ya sabemos que bueno, pues el periodismo, hay varios tipos de periodismo y hay uno que no cuida, ¿no?, esas intimidades. Yo creo que para todo lo que tiene esta chica encima está demostrando mucha responsabilidad. Está tensa, también se le ven rasgos de, bueno, pues es tímida o está incómoda un poco con esta salida pública, ¿no? Con apabullarse con tantos medios y con tantas personas y saludar a tanta gente, y debo entender que también saberte mirada todo el tiempo pues tiene que ser un agente estresor importante, y yo creo que lo está llevando de una manera muy estoica. A mí me recuerda mucho a su padre, esto de saber estar en cada momento. Entonces yo creo que está aprendiendo, está absorbiendo todo lo que ve en su madre y en su padre y lo está incorporando. Lo que pasa es que esa incorporación al principio es como un poco más ortopédica y que va a ir calando poco a poco, porque le veo muchísimos gestos en común con su padre y yo creo que está bebiendo muchísimo de él, es un gran inspirador. Has dicho que hay que ponerse en su piel, que hay que empatizar. Al final nosotros estamos viendo un poco los toros desde la barrera, ¿no?, como se suele decir. Y yo también me pongo en la piel de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, con todo lo que ha tenido que vivir o que está viviendo en estos últimos meses a la hora de comparecer públicamente. Entiendo que es muy difícil hacerlo, muy difícil contenerse, muy difícil comunicar y muy difícil que todo tenga coherencia. Tú, desde un punto de vista analítico, ¿qué dirías de Pedro Sánchez? Qué difícil pringarse ahora, porque claro, es que está pasando por una época, ahora mismo lo último que ves en él es... Bueno, sobre todo, lo primero que ves es que está muy demacrado. O sea, todo este asunto ha tenido un coste físico, y yo quiero entender también de salud, pero cuando tienes un cambio tan grande físicamente, al final lo que hay internamente también es que si ha perdido peso, pues tiene que estar más inquieto, se le ve que está más delgado, pero también tiene una tez como más blanquecina, más pálida, se le marcan mucho los ángulos, él es muy anguloso, por lo tanto es como que se aumenta esa sensación o esa percepción de estar demacrado, tiene más canas. Yo no creo que sea algo buscado, o sea, no creo que sea algo que se esté buscando, que él parezca que, sino claramente se ha visto un deterioro. Y dices, bueno, también es lógico que tenga un deterioro porque sabemos cuál es el histórico del Partido Socialista ahora mismo. A ver, ha sido muy buen comunicador. Es una persona que tiene muchas habilidades para comunicar, para encontrar las palabras precisas, tiene una buena mirada, conecta con las personas con la mirada. Bueno, tiene como grandes fortalezas que eso han sido beneficiosas para él. ¿Qué pasa? Que en un momento como está ahora todo eso se pone en cuestionamiento. Lo que sí que es verdad que tiende a salir airoso de las ruedas de prensa que hace, porque por lo menos él sí que se enfrenta. Quiero decir, cada 2x3 está haciendo una rueda de prensa o responde relativamente a las preguntas que se le hacen. Entonces eso siempre se agradece, dar la cara, que es algo que muchos políticos no hacen, ¿no? Dar la cara y responder. Ahora bien, si nos metemos de lleno a ver si dice la verdad o si no, tal, yo creo que está en un momento ahora en el que es difícil, ¿no?, creerse cualquier cosa, o por lo menos no pensar que hay algo que no está contando y que está ocultando, ¿no? Que es lo que nos pasa un poco con los políticos, que cuando lo pillan en 2 o 3 situaciones incómodas ya generan descrédito. Entonces ya va a haber muy pocas cosas que puedas hacer para dar crédito.
y sobre todo además están levantando cada vez más ampollas, más informaciones, y eso yo creo que va a jugar en contra. Y ves al Partido Socialista, en general, al resto de políticos muy nerviosos y todo el tiempo saliendo a defenderlo. Entonces, bueno, como que hay un clima ahí que parece que es poco natural. Muy tenso. Muy tenso, y de crispación. Sí, claro. Y aparte muy de unos contra otros. Entonces, cuando ya hay ese conflicto internamente, lo que le llega al ciudadano es que hay algo que no está bien. Para ti, el mejor comunicador del Congreso de los Diputados, ¿quién sería? Me hicieron una vez esta pregunta. Va variando, porque es verdad que luego vas encontrando... A mí, por ejemplo, uno que me ha empezado a gustar hace poco, pero creo que es un tipo... Es Rufián. Te iba a preguntar por él también. Pues que yo creo, a día de hoy, no sabemos cómo va a ser Rufián si alguna vez fuera presidente. Quiero decir, como hemos hablado antes, que la comunicación tiene que adaptarse a la jerarquía. Pablo Iglesias también era muy buen comunicador hasta que llegó donde llegó y, bueno, pues su manera de comunicar y lo que decía o lo que no decía dejó de gustarle a muchas personas que incluso lo habían votado. Pero yo creo que Rufián es una persona que, sobre todo, está muy comprometido consigo mismo y tiene la capacidad de también jugar con lo que representa la crispación, como tú decías, en el Congreso. Y a periodistas que no son de su ideología tienen la capacidad... Giles, sí. Es algo muy comentado y es verdad que es el único que saca partido, que saca provecho de esa situación. Que no solo sale airoso, sino que yo creo que sale beneficiado. Sí, porque al final no se esconde, ¿no? Y yo creo que es lo que se reclama mucho de los políticos. No te escondas, ¿por qué no hablas? ¿No? Pero él tiene la suficiente seguridad y aparte lo que dice está muy bien. O sea, a veces es hiriente, a veces demasiado directo, incluso muchas veces puede parecer en exceso, ¿no? Que algo de lo que dice no era apropiado, pero creo que sabe tocar. Y cuando tú sabes tocar con las palabras que dices, sin ser realmente agresivo, sino siendo muy directo y sabiendo hacia dónde, qué quieres tocar. Y esto es como una diana. Yo lanzo un dardo y sé lo que quiero tocar y él lo consigue. Y me parece que entonces estratégicamente con la oratoria es muy bueno. Yo creo que es capaz de, a gente que no comulga en absoluto con sus ideas, caerle simpático. Sí, o sea, eres capaz de valorarle sus fortalezas y sus habilidades porque las tiene independientemente de que estés a favor o no. Sí, claro. Y luego quería preguntarte también, porque precisamente de Rufián me llamó hace no mucho la atención una vez que se subió a la tribuna de oradores en el Congreso de los Diputados, y creo que lo ha hecho ya en alguna otra ocasión. Y su postura es como que se apoya como si estuviera en la barra de un bar. ¿Ah, sí? Sí, y no sé si eso da un poco sensación de dejadez, de confianza, no sé si transmite más cercanía, no sé qué nos podría decir esa posición, así como un poco apoyado, relajado, natural, incluso muchas veces da la sensación que incluso sale sin guión, que es capaz de interpelar lo que han dicho el resto de políticos en sus anteriores discursos. Me da la sensación, al menos a mí, y por eso quería preguntártelo a ti, a ver desde un punto de vista a lo mejor más técnico que podemos percibir, pero a mí me da la sensación de que tiene muy controlada la situación. Bueno, eso es un buen gesto de desafío. Es decir, rompo las normas, incluso rompo los estándares, ¿no? De aquí se viene y se hace así, y hay una manera de comunicar y hay unas reglas, ¿no? Que no son abiertas, pero que todos sabemos y que cumplimos, ¿no? Entonces yo creo que desafía. Y esas posturas son rebeldía pura, incluso chulería, pero en el buen sentido. Quiere de alguna manera despertar emociones y lo que estás es provocando. Esa es una conducta provocativa, como tú dices, estoy en un bar y tal. Pero también tiene un doble significado, y es que si yo me giro hacia la derecha, ¿no? Que es donde generalmente está el partido del PP, estoy dirigiéndome únicamente a ellos. Entonces, de alguna manera dejo atrás al PSOE, ¿no? Y simplemente es un mensaje que dirijo hacia ellos. Entonces estoy como matizando muy bien a dónde van mis mensajes. No los hablo desde aquí y simplemente giro la cabeza, sino realmente me giro, ¿no? Entonces dedico todo mi cuerpo
a lo que está pasando ahí. Entonces es un desafío porque te estoy enseñando el cuerpo, te estoy retando y además en una postura que es desafiante, porque aquí no se podría hacer eso, no está bien visto. Entonces yo creo que es muy provocador y que la manera que tiene de provocar también incorpora al propio cuerpo. Eso lo hace con el PP, rara vez lo veo que lo haga con el PSOE en alguna circunstancia. Pero también, bueno, pues muchas veces es más afín al Partido Socialista que al Partido Popular. Entonces también colocarse en esta posición es casi un poco como ir primero, ¿no? Como colocarse a favor de los que están detrás. Habría que ver qué dicen en cada momento, pero vamos, yo creo que es una postura provocadora. Y ya por último, de Isabel Díaz Ayuso, a mí me transmite como naturalidad en su forma de comunicar. No sé cómo la ves tú. Yo tengo... Tengo ahí opiniones encontradas. Yo creo que es muy vehemente en lo que dice porque realmente ella se cree todo eso que dice. Entonces, lo que transmite es veracidad. O sea, es como ella lo siente. Hay que entender que cuando uno dice algo desde la propia convicción, puede llegar a convencer a los demás. Pero también está luego la parte de los otros, ¿no? Los que tienen que ratificar o por lo menos comprobar que eso que está diciendo pues tiene razón de ser. Entonces, es muy pasional y como es una persona muy pasional es lo que transmite. Y llega a conectar con los madrileños y te diría incluso con gran parte de la sociedad española, no únicamente Madrid. Yo cuando bajo a Andalucía hay mucha gente que toma a Ayuso como, bueno, Hay realmente auténticos fanáticos de Isabel Díaz Ayuso. defensores. Los ayusers. Sí, efectivamente. Entonces, ella como comunica con tanta pasión, porque es muy pasional, logra conectar con los demás y llevárselos a su terreno, porque uno comunica desde la emocionalidad y esto lo sabe ella muy bien. Pero es rufián también, o sea, tú tienes que causar en el otro algún tipo de emoción que haga que sigan, que te escuchen, que tú puedas inocularle ideas o conceptos o que por lo menos estén abiertos a escucharte. Y ella lo hace. Y como defiende mucho siempre el interés del ciudadano, apoyado con esa emoción, ha conseguido realmente que las personas la escuchan y piensen como ella. Yo tengo mis teorías. Yo creo que esa estrategia le viene bien, pero a veces es demasiado... bueno, yo creo que es un poco agresiva en los mensajes que da y quizás por eso también cala más. Pero bueno, creo que se podrían hacer las cosas sin unas connotaciones tan abruptas en algunas situaciones. Vanessa, ¿es más fácil mentir con las palabras o con los gestos? Es más fácil mentir con las palabras siempre. Por eso miras el cuerpo para ver qué tal. No se puede medir realmente si sí o si no, pero sí que hay muchos indicadores. Por ejemplo, rascarse, moverse mucho, retirar la mirada. Se habla del pinzamiento de la nariz, ¿no? Se puede hablar también de arrugar los labios. Entonces, hay indicadores. Ahora bien, hay personas que saben mentir muy bien con la palabra, ¿no? Se habla de estos rasgos psicopáticos, sería pues que tú te crees tanto lo que estás contando que realmente yo me lo creo, porque todo lo que tú dices y cómo te estás comportando, que eres capaz de contármelo de una manera directa, conectando conmigo, sin que haya una mueca en tu rostro, pues hace que yo realmente conecte con lo que tú me estás diciendo. Entonces, hay verdaderos expertos y se habla mucho de que realmente uno, si se entrena bien, puede llegar a convencer a otro de algo que no es. Y bueno, y los políticos en eso son verdaderos expertos. Hay quien no lo logra, por supuesto, la gran mayoría, a los que cazas al final, pero sí que puedes formarte. ¿Y cómo puede detectar una persona de a pie, que no sea una profesional como tú, cuando hay una discordancia entre lo que se dice y lo que se hace? Es decir, sí. ¿Cómo podemos detectar que lo que decimos y nuestros gestos, cómo nos expresamos, no está en sincronía? Esto es una cuestión que sigue en constante evolución e investigación, ¿no? Lo que hasta ahora los indicios que tenemos es que es importante ver que lo que tú estás diciendo lo apoyes también con tu cuerpo y con tu expresión, ¿no? Pero también sucede que es que se le ha dado al movimiento ocular una connotación que en realidad no tiene. De hecho, había un estudio que ha salido en la revista Nature, que hablaba de cómo realmente se ha valorado y cotejado que los movimientos oculares o incluso la comunicación no verbal en juicios donde se creía una persona sospechoso no han sido índices determinantes para
para una conclusión, ¿no? Para acusarlos de algo, sino que se veía ahí que había gestos o había expresiones que en un momento dado se daban simplemente por la ansiedad de la situación, por el nerviosismo, y que no eran determinantes para que una persona fuera acusada, ¿no? Así que yo creo que hay que tener en cuenta otros factores. Uno de los que se tiene es la historia que se relata. O sea, si la misma persona te cuenta todo el tiempo lo mismo y no hay ningún detalle nuevo, sospecha, porque lo que sucede en eso, y la teoría es que tú te aprendes un cuento y lo cuentas. Entonces, como tú estás seguro con ese cuento, tú eres capaz de hacerme creer a mí que eso es verdad. Pero en el momento en que yo empiezo a tirar un poquito más del hilo y te pido algún que otro dato o te despisto y te llevo por otro lado y te vuelvo a preguntar, que es uno de las estrategias que hacen los investigadores. Vamos a ver por dónde yo te puedo despistar y entonces así te hago una pregunta directa y ahí si te quedas en blanco me estás dando una pauta. O si te contradices, ya sé que hay algo en lo que me estás mintiendo. Entonces se va a ver más por la narrativa y por la falta de información que por la comunicación no verbal. Así es como se pillaría a un mentiroso, ¿no? Sí. ¿Y qué gestos o qué sentimientos son más difíciles de esconder? Porque entiendo que a lo mejor se me viene a la cabeza, el amor es más fácil disimularlo, el miedo puede ser más difícil, cuando te dan un susto, no sé, ¿qué emociones son más difíciles de esconder o de intentar disimular? Es decir, que no las perciba la persona que tenemos enfrente, nuestro interlocutor. Pues suelen ser los que tengan una valía de mayor intensidad, como pueden ser la ira, el miedo, sobre todo, y te diré que también la tristeza. ¿Por qué? Porque son emociones que de pronto aparecen y ya están marcando un cambio de conducta corporal, tanto de intensidad como de calidad física. Entonces, cuando uno está enfadado, la energía que genera el cuerpo es tan intensa que es muy difícil contenerla. Y va a salir por algún lado. O sale porque muevo la cabeza, o sale con un suspiro, o sale realmente porque trago saliva, o sale con... Tiene que salir por algún sitio. ¿Por qué es tan grande la necesidad? Fíjate que la emoción de la ira lo que nos mueve es a la acción, es al avance, es hacer algo, es al movimiento. Cuando tú te enfadas mucho, tu cuerpo ya te está pidiendo. O sea, orgánicamente hay una respuesta a un estímulo y necesita darse. Si no lo haces, toda esa energía ahí recluida... O sea, es cuando decimos que una persona que se reprime mucho esa emoción, al final lo que está es autolesionándose internamente, ¿no? Y hay, por ejemplo, algunas enfermedades que se han relacionado con la restricción de la ira. Todo eso que dices, el tragar saliva, los suspiros, ¿eso se consideraría o se metería dentro del saco de las microexpresiones? No, una microexpresión es una expresión muy sutil que dura muy poquito, a veces no llega ni al segundo. Entonces es tan pequeña que es una fuga muy pequeña de una emoción que quieres esconder. Por ejemplo, Por ejemplo, eso sería una microexpresión, una mini mueca de algo. Algo muy pequeño. que hacemos de manera involuntaria. Y de manera inconsciente. Por eso se dice, cuando tú quieres controlar mucho una emoción, a lo mejor tú puedes controlar el 90%, pero hay un 10% de esa emoción que es tan intensa que el cuerpo tiene una pequeña fuga de esa energía y hay un micromovimiento, que normalmente suelen ser faciales, ¿eh? Porque realmente es el lugar donde las emociones tienen una manifestación más a corto plazo, ¿no? Como más inmediata, que sería el rostro. Eso, cuando estoy pensando una situación, un ejemplo, si yo le cuento a alguien que me ha pasado algo malo y, no sé, tiene algún tipo de microexpresión, La otra persona dices... un amago de sonrisa, aunque luego su semblante sea serio, eso es que realmente se está alegrando de que me haya sucedido algo malo, de que haya tenido ese problema. En ese caso, ¿cómo se podría detectar? Se me acaba de venir esa situación a la cabeza como situación un poco límite y cruel, ¿no? O que se puede dar en ciertas personas o en ciertos contextos. ¿Eso cómo se podría detectar? ¿O cuál sería la reacción? ¿Cuál sería la microexpresión en ese caso que se daría?
A ver, el tema de las microexpresiones es que no sabes cómo van a darse, pero se dan, ¿no? Se podría interpretar como eso. Podría ser, tú lo podrías tomar como que se alegra, ¿no? Pero también habría que sopesar que hubiera otras conclusiones, como por ejemplo que eso que le cuentas le haya recordado a esa persona algo y entonces responda a un estímulo que tiene que ver con una parte más cognitiva del pensamiento que a lo que tú le estás contando. Entonces, habría que cotejar, ¿no? claro. Por eso ser muy concluyente con esto a veces hay que esperar. Sí, ¿no? es muy atrevido. Sí, es como muy impulsivo. Yo creo que hay que poner en cuarentena determinadas cuestiones, ¿sabes? Y luego volver a verlas. Hay cosas que sí, ¿no? Hay cosas que ves muy claras, pero hay otras que a lo mejor hay que guardarlas. Luego hay otra situación que es cuando le estás hablando a alguien y te está oyendo pero no te está escuchando. Ah, sí, eso es buenísimo. ¿Eso cómo se puede detectar? De hecho, a mí me ha pasado algunas veces que he estado contándole a lo mejor a un amigo alguna cosa, me ha estado incluso asintiendo con la cabeza y después le he preguntado y me he dado cuenta que no se había enterado ni papa de lo que le había contado. ¿Eso cómo se puede detectar con los gestos? Mira, si te está mirando fijamente o si por lo menos te está escuchando, hay una cosa y es que los ojos están enfocados en la otra persona y lo que pasa es que la pupila tú no me la vas a ver, pero cuando yo estoy muy concentrada en algo y si estoy concentrada en lo que tú me estás contando, yo estoy aquí contigo y tú estás sintiendo que mi atención ocular está contigo. En el momento en el que yo ya desconecto, hay como una pequeña disminución de la pupila, hay menos intención y menos concentración respecto a ti. Y tú seguramente notarás que yo me he ido un poco a otro lado. Es decir, lo notamos en las pupilas. Es en los ojos, en la visión, es una de las maneras donde vamos a notarlo, ¿vale? Incluso cuando yo estoy muy atento a ti, no tengo tensión en mi rostro, pero de alguna manera, ¿no? Sientes que te estoy escuchando con toda la cara, porque puedo sentir. En el momento en el que yo no te estoy escuchando, se relajan un poco más los músculos faciales, porque hay una desconexión. Entonces yo estoy en otra cosa. Y cuando mi mente divaga, no tengo la capacidad de saber que estoy aquí presente, por lo tanto, no tengo tampoco conciencia corporal del resto de los músculos de mi cuerpo. En otras ocasiones incluso puedo girar la cabeza y tú me dices, ¡ey! Ya. ¿No? Y puedo irme, literalmente, porque ha habido algo que me ha distraído. Vanessa, ¿es más importante lo que decimos o cómo lo decimos? Porque ¿Cómo? yo te puedo decir, o tú me puedes decir, Ramón, eres tonto. O me puedes decir, Ramón, eres tonto. Me refiero que la manera en que lo decimos, la misma expresión, la misma cosa, el mismo mensaje, cambia mucho, ¿no? Es decir, cómo lo comunicamos. Muchísimo. De hecho, a mí hay una metáfora muy bonita, ¿no? Que me gusta y la uso, y es que la emoción, ¿no? La palabra cabalga sobre la emoción. Y al final eso es importante para entender que además no es que te diga la palabra tonto, que te puedo decir, Ramón, mira que eres tonto. Pero lo vas a notar de otra manera. Si yo lo que quiero realmente es decirte o destacar algo que has hecho que me ha parecido de una persona que estaba despistada, en vez de utilizar la palabra tonto, puedo utilizar ¿sabes? Otra palabra. Lo más importante siempre es el cómo, pero hay que atender también al léxico que se utiliza. Eso es importantísimo, porque aunque yo te lo diga con mucho amor, a lo mejor tú prefieres que utilice otra palabra a la palabra tonto porque tiene ya una connotación para los dos que igualmente despectiva. Puede ser hiriente. Claro, sí, pero siempre hay que atender el cómo. Y solamente mirando a los ojos de una persona, ¿qué podemos saber? ¿Qué podemos percibir? Has comentado antes el tema de las pupilas, cuando alguien incluso nos miente, pero ¿qué información nos pueden dar los ojos? Porque siempre hemos escuchado eso de que los ojos son el reflejo del Sí, alma, y muchas veces es verdad que miramos a una persona a la cara, sobre todo a la gente con la que estamos más familiarizada, y simplemente con su mirada ya percibimos si está triste, si está contento, si tiene un problema. De esto que ves a una persona y nada más verla le dices, ¿qué te pasa? ¿Eso es por la mirada o es por el conjunto de su expresión corporal? Mira, hay una cuestión con la mirada y es que están los ojos, ¿no? Que forman parte del cerebro, pero también es todo lo que acompaña a la mirada, que son los párpados. Y los párpados dicen mucho, ¿no? Tenemos párpados superiores y párpados inferiores. Y según en la medida en la que estén, también eso va a hablar mucho de qué emoción tienes, ¿no? Si yo tengo una mirada más baja con unos párpados más bajos, y si yo tengo unos párpados más bajos y también menos tensión en la frente, ¿no?
pues eso va a ir marcando una guía de cómo me siento. Si eso además, porque en el marco yo te veo a ti y te veo todo el rostro. A lo mejor en los ojos es donde vamos a encontrar ese anclaje emocional, pero yo no puedo mirarte los ojos y disgregar, ¿no? de tus labios o de tu boca, o sea, te analizo. Entonces ahí ya me armo un poco un escenario complejo de cómo te encuentras tú. Pero la mirada también traduce algo y es la intensidad de la mirada. Igual que te hablaba antes, ¿no? De si yo estoy conectado contigo, estoy con las pupilas más abiertas porque estoy conectada y entonces es un estímulo que estoy recibiendo y mis receptores sensoriales oculares están abiertos. También pasa con emociones. Emociones, por ejemplo, como la ira, pues hace que los ojos estén más grandes, ¿no? Que se abra más el iris y ¿por qué? Porque necesito enfocar más. O sea, cuando sentimos ira o enfado o rabia, hay una cosa que podemos utilizar para compasarnos a los animales y es que es como cuando vemos a un objetivo y queremos perseguirlo, ¿no? Que entonces nuestra mirada se hace más felina, centramos muchísimo más el foco, queremos ir hacia algo, ¿no? Y entonces es algo muy parecido a lo que nos pasa a nosotros cuando estamos enfadados, ¿no? Que el ceño se frunce, cierras un poquito más los párpados y entonces tu objetivo se centra en aquello que quieres conseguir y que lo tienes muy visualizado. Pues todo ese tipo de comportamientos y de colocación, ¿no? de la musculatura es la que funciona con nosotros. Entonces, los animales nos sirven mucho para ver cómo nos comportamos los adultos. Si tú ves a un perro cuando está triste y notas a un perrito cuando está contento y cuando no. Pues es muy parecido a lo que nosotros transmitimos. Porque hay ciertas miradas que nos transmiten autoridad, otras empatía, otras cierta intimidación. ¿Qué factores influyen en que una mirada nos genere todo eso? Es muy curioso porque no solo el que mira, sino el que es mirado también, aquí ahí es importante mirar esa parte. Porque es verdad que una mirada autoritaria es una mirada fija, es una mirada que también va acompañado de un rostro que es menos afectado o que tiene menos afección, es más hierático, es más rígido. Y entonces esa mirada va acompañada de una corporalidad. Es muy raro ver a una persona que te genera intimidad con la mirada y que no te genere intimidad con todo su rostro, con todo su cuerpo, ¿no? O sea, hay un acompañamiento a esa mirada. Y también es el que se siente mirado así, ¿no? Porque en una jerarquía como puede ser el ejército, tú tienes muy identificada esa mirada. Entonces ya hay como una cierta lealtad que tú ya tienes y aportas a un superior a ti. Por lo tanto, tú ya asumes también esa desventaja o ese rol inferior. Es una cosa que se asume como propia. Pero si lleváramos esa escena al trabajo, por ejemplo, a un jefe también, tú ya asumes que estás por debajo. Por lo tanto, tú ya le estás dando autoridad a esa persona para que te mire así. Pero si salimos de ese escenario y nos vamos a la calle, a lo mejor sería más difícil, ¿no? que una persona te mirara con esa autoridad y que tú te sintieras relegado por una persona ajena a ti que te mirase así, ¿no? Entonces, hay que plantearse muchas veces que las personas que miran de esa manera también es porque se les da esa capacidad para que miren así. A lo mejor se le ha dado eso en su entorno más personal o en el profesional, pero también dónde está uno para poder cambiar esos matices de intercambio. Y me preguntabas también por otra mirada que es quizás una más intimidatoria, ¿no? Que sería también una mirada desafiante. Eso es, muy desafiante. Pues son muy parecidas esas miradas a las miradas que hemos hablado antes de un animal, ¿no? Que sospecha, con suspicacia, porque alguien que te desafía de alguna manera también está poniendo en ti el foco de algo. Tú eres un objetivo para esa persona. Entonces hay emociones que se van a ver cruzadas con emociones diferentes en según qué estados de ánimo o qué comportamientos. Y uno es este. Influye la musculatura de la cara, las pupilas. Entiendo que también la dirección de la mirada nos dice cosas, ¿no? Yo hasta donde tengo entendido, pues una mirada hacia abajo genera o proyecta timidez, una mirada hacia un lado huida, ¿no? ¿Qué nos dice la dirección de la mirada? Sí, esto es una cosa que también se ha hablado mucho, ¿no? Y en algún momento se habló de que si mirabas a un lado mentías y si mirabas al otro no. Bueno, pues se ha descubierto que no, o sea, no hay realmente estudios concluyentes. Lo que sí, la mirada es un movimiento que responde también a una activación cerebral.
Entonces, si por ejemplo, una de las cosas que se ha visto es que las personas diagnosticadas con TDAH tienen una mayor movilidad ocular y también tienden a no querer, para ellos es muy incómodo el contacto visual y lo que tienden es a no tenerlo y también a no sostenerlo durante mucho tiempo porque les abruma. También tienen un movimiento anticipatorio, es decir, que están moviéndolo de una manera más frecuente que otras. Entonces, hay que tener en cuenta quién tienes delante también para saber qué está pasando con la mirada. Una persona que mira hacia abajo realmente es una persona que o está pensando también, porque puede estar pensando en un momento dado, como yo estoy haciendo ahora, que estoy elaborando un discurso y estoy cogiendo ideas de un lado a otro, y mirar hacia abajo me ayuda a abrir áreas de mi mente que me están reportando información que a mí me ayuda ahora mismo a argumentar esto que estoy diciendo. Depende del contexto. Si estoy con una persona que me dice algo y yo estoy mostrando vulnerabilidad y realmente miro hacia abajo, pues sí es una manera de sentirme un poquito tocada por lo que ha pasado. O a lo mejor estoy triste también. Te diría que a veces es una manera de evitar el contacto con la persona que tengo delante porque me puede incomodar, también es una manera de hacerlo. Y luego si yo estoy hablando contigo pero hay algo que capta mi atención en otro lugar, lo primero que voy a hacer es dirigir mi mirada hacia ese sitio. Entonces también es un marcador de qué es lo que me está interesando a mí en cada momento. ¿Y podemos saber si alguien está enamorado de nosotros solamente con su mirada? Podemos tener indicios porque la mirada también es que se genera un juego de la seducción muy interesante. Si yo quiero que tú me mires, lo que voy a hacer es buscar el contacto visual contigo. Pero si abiertamente no me quiero acercar a ti, lo que hago es que tú te des cuenta de que yo te estoy mirando y te voy a quitar la mirada. Y voy a volver a mirar para ver si estás y vuelvo. O sea, realmente es como si te tocara y dejara de tocarte. Entonces, con la mirada se genera ese juego porque es de contacto visual. Como no tengo todavía la confianza contigo para tocarte porque no hemos pasado a ese plano, te toco con los ojos. Es Entonces, decir, diriges la mirada, la quitas y a los segundos vuelvo vuelves a mirar. vuelvo a hacer contacto visual una y otra vez. Hasta que uno de los dos da el primer paso. Si yo soy la que busca, ¿vale? Yo espero que tú des el paso. Si tú eres el que busca, es verdad que funciona diferente con hombres y mujeres. Generalmente cuando busca el hombre va más decidido y no hace tanto juego. La que suele jugar más es la mujer, pero no siempre, ¿eh? ¿Y cómo puedo saber si una chica me está intentando seducir? Por más señales, no solo esa, pero esa puede ser una. Claro, porque lo que dices de la mirada pues sería lo típico, ¿no? Que tú estás en un ambiente ocioso, en un pub, en una discoteca, donde sea, y a lo mejor no es un contacto que tú tengas demasiado cercano, ¿no? A lo mejor estáis a unos metros de distancia y se genera un contacto visual momentáneo en algunos puntos, en algunos momentos. Y eso ya, lógicamente, te dice algo porque si una persona te está mirando, pues significa que estás generando algo en ella, ¿no? Yo a lo mejor me refería cuando estás un poco más cerca, es decir, cuando ya has entablado una conversación. ¿Cómo puedo detectar si es una mirada seductora una vez que yo tengo a una persona, a un chico, una chica delante de mí? Pues mira, hay un indicador que es si mira hacia los labios, porque es una manera de marcarte lo que le interesa. Como hemos dicho que la mirada se coloca en aquellos sitios que nos interesan y es como si tocásemos, pero tocamos de una manera indirecta, si dirigimos la mirada a los labios es una manera también. Y bueno, y por supuesto la dirección de las manos, porque yo no te puedo tocar a ti, pero sí puedo tocarme a mí para que tú mires aquellas partes que yo quiero destacar de mí. Y si destaco toda la parte superior, cuello, hombros, tórax o torso, todo eso va a hacer que tu mirada se vaya a esos lugares. Por lo tanto, yo estoy fomentando partes de mí que son más íntimas a que tú las mires. Y eso es una invitación, ¿no? Vanessa, siempre se dice que hay que mantener el contacto visual, pero muchas veces yo me he encontrado con gente que me mira muy fijamente, que me mira todo el rato y me siento un poco, no intimidado, pero no me siento como, me da la sensación como de que esa persona está un poco Sí. momificada, ¿no? Y que me dan ganas de decir, oye, muévete, espabila. No sé, no me genera ni confianza, ni cercanía. Me da incluso la sensación un poco de psicopatía o me genera cierto rechazo. Sí. ¿Esto
¿Puede ser o no? Sí, sí, sí. Hay muchas personas que no saben medir, y eso es importantísimo, la duración de la mirada y del enfoque, ¿no? Porque tú puedes intimidar a una persona. Si estamos en una interlocución y estamos interrelacionándonos tú y yo ahora mismo, y tú me preguntas y yo te contesto y yo te escucho, pues hay una dinámica, y entonces sí cabe que nos estemos mirando porque nos estamos conectando si hay una interacción. Pero si yo te miro y no te digo nada, claro, la otra persona que percibe me están mirando, su sistema de alarma se dispara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me mira y no actúa? Porque lo normal es que me mire y actúe. Claro. ¿No? Porque hay un interés. Me está mirando porque apela a algo, ¿no? Venga, ¿a qué? Entonces, Sí. claro, es muy normal que te genere incomodidad, muchísimo. Y hay mucha gente que lo hace para generar esa incomodidad, ¿eh? Sí, que es algo que se hace a posta, ¿no? Sí, es una cosa que se hace a posta. Lo que pasa que yo creo que es una cosa que es de alguien que claro, tú no puedes utilizar eso como una estrategia para estar incomodando a los demás o para provocar al otro, porque es violento, es muy violento. ¿Y cómo podemos causar una primera buena impresión sin abrir la boca? Es decir, que lleguemos a un sitio y que con nuestra gestualidad y nuestra expresión generemos una buena imagen en el resto de personas. Bueno, Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿tú eso en qué lo has notado? ¿En qué personas, no? Si te pido, recuerda en qué momentos ha entrado alguien, a lo mejor en una reunión o en una fiesta, bueno, y ahí has dicho, ¡jo, cuánta presencia! sí. ¿Qué tenían para ti? Me transmitían cierta seguridad, miraban a todo el mundo, a toda la sala, sus gestos también me expresaban cierto liderazgo, cierta confianza en ellos mismos, pero no sabría descifrarlo al 100%. Pues has dicho algo muy interesante y es que se muestran, ¿no? Miraban a todo el mundo. Miro para que me miren. Para eso sirve también la mirada. Si yo miro, la gente sabe que estoy aquí, porque no toco. Pero mi manera de tocar y de decir, hey, he llegado es, creo contacto visual y me muestro. Y entonces ahí la gente, wow, esta persona está... ¿Y qué está derrochando? Seguridad y confianza en sí mismo, ¿no? Porque se está abriendo a los demás. Está siendo un león. Llego y muevo la melena. Pues llego y miro a todo el mundo para que todo el mundo sepa que he llegado y me miren a mí, ¿no? Eso es una de las estrategias, bueno, mucho más efectivas, muy efectivas. Pero luego es también cómo entras, ¿no? ¿Cómo entra una persona? ¿Cuáles son sus movimientos? Cuanto más tranquilos sean los movimientos de una persona, menos es más siempre, ¿no? Cuanto más contenida veas a una persona que no retraída, que es diferente. Contenida es saber lo que tengo que hacer. Es el rey. El rey también mide, yo no sé si mide 2 metros, pero vamos, está cerca, es un hombre muy alto. Por lo tanto, ya una persona así, cuando entra en un sitio, ya entra con cierta seguridad. Y él mira y recibe y se mueve lo justo, pero se porta a sí mismo con mucha confianza y con mucha seguridad, ¿no? Entonces, eso es una de las claves que genera, bueno, que pata a los demás. Así que te diría que uno es la mirada, es la entrada, es esa postura que uno tiene consigo mismo de ir abierto, tampoco hay que ir forzando, pero sí de... Y luego de generar cierta tranquilidad, ¿no? De estar muy asentado en uno mismo, de moverse lo justo, de sonreír, de interactuar. Cuanto más te abres a una persona y a un entorno, mejor, ¿no? Porque tienes más referencias, los demás tienen más referencias de ti. Y al final eso también va sembrando una autoestima mayor que se va a reflejar en lo que uno irradia. Dices que hay que mantener un poco la calma, cierta sobriedad, ¿no? A la hora de gesticular, a la hora de moverse. ¿Qué nos transmite la gente que gesticula mucho? Pues te puede poner un poco nervioso, ¿no? Porque una persona que gesticula demasiado... Yo estoy a favor de la gesticulación. Creo que si una persona es, bueno, pues dependiendo del contexto, por supuesto, ¿no? Pero si una persona tiene facilidad para expresarse con las manos, con su gestualidad, con su rostro, pues yo creo que hay que potenciar, pero muchos son gestos ilustrativos. Y si yo hago gestos ilustrativos que apoyan lo que yo estoy diciendo, tú vas a conectar mucho más conmigo, porque estoy enfatizando lo que yo estoy contando. Entonces, eso siempre suma. Ahora bien, tengo que controlar el ritmo de los gestos, porque sucede con la mente, que es que si yo a través del cuerpo me disparo, se dispara también mi mente y se dispara la ansiedad. Por lo tanto, yo a través de mi movimiento corporal puedo neutralizar mis emociones. Si yo me doy cuenta que me estoy precipitando con mi cuerpo o con mis movimientos, la manera de empezar como a buscar el equilibrio en la balanza es que
mis movimientos sean más pausados y yo vaya bajando la intensidad para que mi mente se recoloque y vuelva a un estado de calma. Así que, claro, una persona que se mueve mucho pues genera nerviosismo, inquietud, incomodidad, porque ves a alguien que no para de moverse y te dan ganas de moverte a ti o de irte. Entonces hay que regular eso también. Pero tú eres partidaria de sobregesticular, ¿no? Antes de parecer ahí un palo tieso. No sobregesticular, pero sí de la gesticulación. Hay personas, a mí yo las admiro profundamente, hay personas que son capaces de hablar y de contarte toda su vida sin moverse. Y digo, wow, ¿cómo lo hacen? Yo que tiendo a la expresividad, ¿no? Que me gusta, que, bueno, quizás no lo sé, por ser andaluz a lo mejor pues tenemos ese gen de moverte más, de expresarlo todo desde la gesticulación medida, pero utilizarla. A mí me da mucha, o sea, una persona que se mueve y que gesticula dentro de un canon natural me da frescura, me da como, bueno, pues esta persona, esto que está contando, lo está incorporando con su cuerpo. Le está pasando ahora, por lo tanto, no me está mintiendo tanto. Y hablo del tanto porque al final cuando una persona se sabe mucho lo que te va a decir, porque se lo ha aprendido, te lo puede decir sin mover un pelo. Pero cuando estoy elaborando el discurso, mis manos me ayudan a que todo ese razonamiento empiece a tomar un orden en mi mente. Por eso las manos son tan importantes, porque yo voy elaborando y ordenando lo que voy contando a través de ellas. Sí, de hecho tú ves a los gurús de la radio, por ejemplo, y ellos, a pesar de estar en un estudio, bueno, ahora sí que la radio también se ve, pero están gesticulando como si fueran, bueno, por hacer el símil, un presentador de televisión que sí que tiene que transmitir un poco más con el cuerpo, ¿no? Y lo hacen, entiendo, pues para eso, para buscar las ideas, ¿no? Para ayudarse a construir su discurso. Eso es, sí, sí. ¿Y cómo puedo transmitir seguridad sin llegar a parecer soberbio? Porque también muchas veces percibimos a la gente y decimos, bueno, así a simple vista, ¿dónde va? ¿O qué se cree, no? ¿Cómo tenemos que equilibrar esa balanza, ¿no? Para no parecer soberbios, pero sí transmitir cierta confianza, cierta seguridad y cierto liderazgo en los demás? Mira, ahí, justamente ahora que me lo preguntas, reflexiono contigo. Es una cuestión también interna. O sea, si una persona se siente por encima de su gestualidad, va a ir acompañando ese sentir. Es decir, muchas de las veces no va tanto en un camino externo de cómo cambio esto a través de mi lenguaje corporal, sino yo qué estoy sintiendo internamente. Porque si yo quiero cambiar desde fuera, pero yo sigo sintiendo que es que mi manera de hablar o mi manera de pensar está por encima de todos estos, ya, o sea, mi cabeza ya va a ir por encima de, o sea, toda mi gesticulación, si es que la tengo, o incluso la voz, o cómo digo las cosas, o cómo miro, van a ir respondiendo a un sentir interior. Entonces, yo creo que eso, o sea, lo externo va a ir marcando un tempo interno. Entonces, hay que remirarse lo que uno siente y a través de qué emociones uno actúa en la vida y vive. Pero ahora bien, ¿cómo puedo detectar yo a través de mis marcadores externos que yo estoy entrando en un estado de soberbia? Por ejemplo, mira, hay una cosa que me gusta mucho, ¿no? Que lo veo mucho en personas que es que cierran los ojos cuando te hablan contigo. Y es como ese cerrar de ojos, como que yo me lo estoy contando a mí mismo porque yo me lo creo. Hay que contextualizar, ¿eh? Habría que ver. Pero se da en muchas personas que tienen esa tendencia a sentirse por encima, de que hablan contigo y cierran los ojos así. Incluso hay veces que arquean las cejas porque ellos se dan esa importancia a sí mismos, ¿no? Eso puede ser un rasgo. Luego otro es esa elevación de barbilla cuando hablan a nivel físico. Y luego porque claro, si hablamos de la soberbia, también hay que hablar de cuál es el repertorio de esa persona. Hay personas que tienen tendencia a expresarse mucho y que son muy expresivas, y que esa soberbia pues, se puede ver también en cómo hablan, en el tono de voz, en las medias sonrisas de este tipo de cosas que además es... De ir de sobradete, ¿no? Claro, que solo se marca en un lado del rostro y no en otro, por lo tanto están potenciando, según por la ley hemisférica, qué parte del hemisferio cerebral están potenciando, si el emocional o el lógico. Esto es importante también. ¿Y
¿Qué expresiones dirías que nos ayudan a ser más persuasivos? Más persuasivos. Mira, el contacto visual es uno de ellos, ¿vale? Estábamos hablando antes de de alguien que me genera dominancia, ¿no? O que te intimida. Pues si yo mantengo la mirada fija mientras te estoy contando algo, no demasiado, pero el tiempo suficiente para dejarte una idea lista, crear un silencio, saber que yo he conectado contigo y que he sembrado algo. Volver a leer si necesito leer algo y volver a entrar en contacto contigo. O sea, con la persuasión hay varias cosas. Uno es la dirección del mensaje, o sea, ser muy acertado con las palabras que estoy diciendo, ser contundente con lo que digo, o sea, que tú lo entiendas fácilmente, que conecte contigo. Esa es una. Y luego que yo con toda mi comunicación no verbal, sea tranquilo, pausado, contenido, sea capaz de no reaccionar a algo que me puedas decir tú. Eso genera mucho poder. El poder es la capacidad de no reaccionar, es una de las virtudes, ¿no? Ser capaz de sentir que como yo tengo ese poder, yo no me arrastro contigo, sino yo estoy por encima. Que también es una manera de transmitir soberbia. Por eso digo que es que la soberbia habría que analizarla dependiendo del contexto, ¿no? Pero el poder se manifiesta desde esa... digamos como distancia, ¿no? Que yo construyo con el otro. Otro gesto muy comentado es el de los brazos cruzados. Cuando nos cruzamos de brazos, ¿significa que estamos a la defensiva o no tiene por qué? ¿O depende del contexto? No siempre, claro. Habrá veces que sí. Lo que pasa con los brazos es que no sabemos dónde meterlos en muchas ocasiones. Son como dos partes de nuestro cuerpo, dos extremidades, porque con las piernas o estás sentado o estás de pie. Si estás de pie, las estás usando. Si estás sentada, las cruzas y nadie diría que estás enfadado porque cruzas las piernas. Pero con los brazos nos cuelgan. Entonces, hay muchas veces que no sabemos dónde meterlos, porque tenemos muy poca conciencia de ellos. Por eso te decía yo, cuando movemos las manos para elaborar un discurso es muy inconsciente, pero nos están haciendo falta para elaborarlo. Por eso cuando vivimos una situación en la que a lo mejor públicamente estamos en un cóctel o algo y no sabes qué vas a hacer con las manos, como es la parte inconsciente, se mueven porque muestran ese nerviosismo que tenemos. Entonces, no siempre estar cruzado significa que estoy enfadado, yo puedo estar atendiéndote. A lo mejor tú me estás hablando y es una manera de colocar los brazos, de que no me estén molestando alrededor sin saber qué hacer, sino los cruzo, los coloco, los reposo, entonces mi atención está en ti y te escucho. Y va a apoyar que yo esté enfadada contigo o no el resto de las señales corporales de mi cuerpo. De cómo esté mi expresión, de cómo te esté hablando, de cuál es el tono de voz, de si te hablo con monosílabos, de si no. Eso va a ir marcando más. Si pongo el entrecejo o si no, eso va a ir marcando más. O sea, no siempre, no es un indicador sí o sí. Y cuando estamos, por ejemplo, en un cóctel, que no sabemos qué hacer con los brazos, ¿cuál sería una postura, digamos, muy neutral y que no transmita nada negativo? Es decir, cuando nos hacemos la pregunta de ¿qué hacemos con los brazos en este momento? No te vas a meter las manos en los bolsillos porque no queda bien. Hay gente que se pone así las manos, que se coge los dedos. ¿Qué sería lo correcto para no transmitir negatividad? Bueno, no es que transmitas negatividad, pero sí un poco el qué se hace, ¿no? Por eso hay muchos periodistas y muchas personas que siempre llevan algo, ¿no? Un bolígrafo, una carpeta o una copa. O sea, tener las manos ocupadas. Que aquí la cosa es tener las manos ocupadas para saber qué hacer con ellas. Entonces, pues una de las cosas, si no tengo ni una copa, ni un lápiz, ni un nada, y no estoy saludando y no estoy comiendo, pues realmente en un cóctel uno va a hacer relaciones. Si no estás relacionándote con nadie, porque a veces se dan esos espacios en los que no pasa nada y estás ahí colgado, bueno, pues aquí, pues delante, aquí, paras, tal, a lo mejor te coges algo. Siempre es apoyo. Sí, está bien buscar apoyos. En momentos, por ejemplo, comprometidos como un cóctel, buscarse apoyos. Pues si coges una copa, pues coges una copa. O no está mal. O sea, yo creo que en los momentos en los que uno lo está pasando, a lo mejor son momentos difíciles que no sabe qué hacer, buscar a pequeños apoyos te ayudan. Y el gesto este de andar con las manos en la espalda, a mí siempre me ha transmitido como cierta apatía, incluso cierta timidez en la gente que lo hace, pero no. El otro día leí
que era un gesto que transmitía confianza, que transmitía poder, porque dejabas tu pecho y tu estómago, que son partes muy importantes de nuestro cuerpo, Y al vulnerables. descubierto y vulnerables. Sí, efectivamente. De hecho, tú verás a muchos abuelitos que van por la calle y van con las manos Sí. acá dando un paseo. O sea, es un gesto al contrario. Y, por ejemplo, te pongo el ejemplo de los gorilas de las discotecas, ¿no? De los porteros que están aquí, ¿no? Bueno, hay muchos que están aquí protegiéndose ellos, pero están aquí también. ¿Por qué? Porque están mostrando esa parte más vulnerable de sí mismos, muestran seguridad. Al revés, es como conmigo no puede, o sea, yo me siento, estoy seguro, ¿no? Soy fuerte. Y puede ser un gesto de total de placidez, de relajación, de ir tranquilo, de serenidad, ¿no? Cuando vas dando un paseo atrás. Es un lugar donde hay muchas veces que estoy aquí atrás, luego vuelvo delante, dependiendo, ¿no? Es cómo te agarres también. A ver, es que se ha afinado tanto con la comunicación no verbal que muchas veces si vas por la calle y vas agarrando aquí, ya es bueno, te agarras con la mano izquierda, que es el hemisferio derecho, son las emociones, es que estás nerviosa. Pues mira, no lo sé. Igual es que mi mano, soy diestra y entonces me agarro con la izquierda un poco porque, bueno, por colocarla, por facilidad, igual tengo un hombro rotado hacia adelante y es más fácil cogerme. O sea, hay que un poco trascender a veces toda la medida exacta, ¿no? Y en una foto, en una foto, por ejemplo, no sé, de trabajo, en un colectivo, que también nos pasa lo de no saber qué hacer con las manos. ¿Qué hacemos para posar? Es decir, ponemos las manos delante, nos cogemos las manos, ¿qué hacemos con ellas para transmitir algo positivo en la gente que nos vea? Claro, porque tú hablas de fotos de pose de Instagram, por ejemplo, o una foto No, normal. una foto, una típica foto de equipo en la que haya pues diversas personas, un grupo de gente, que no te cojas, que no tengas ningún apoyo con nadie, que simplemente estés pues de pie y ya está mirando a la cámara. Pues hay veces que se dejan las manos a los lados, hay veces que se ponen delante, ¿no? Porque ahí estás como... Porque si pones las manos detrás en una foto, y yo lo he hecho y luego he dicho, pero ¿cómo puse las manos allá atrás? Bueno, en realidad... En una fotografía está bien que se vean las manos. Está bien que no tengan mucha visibilidad, es decir, que no estén en un primer plano, que no estén delante es mejor, sino que estén a los lados. De hecho, si tú ves las fotos institucionales, las manos pues están a los lados, ¿no? Que se vea el cuerpo. Lo que genera un poquito de molestia al ojo es cuando ves una foto de alguien y no le ves las manos o una parte del cuerpo cuando sí estás viendo el resto, ¿no? Entonces es importante que se vean para generar coherencia, pero que estén al lado, básicamente. O sea, una foto de equipo de trabajo, ¿no? De manos a los lados del cuerpo. Y me has dicho, una foto de Instagram. ¿Cómo tenemos que posar en una foto de Instagram? Bueno, es que eso que a cada Eso es uno... un arte. Pero es que hay grandes expertos y expertas y yo digo, pero bueno, ¿con qué naturalidad? Y luego hay un montón de reels que te enseñan a posar y al final lo que hay que absorber de ahí es la actitud. ¿No? O sea, hay truquitos, claro, hay truquitos para que no se te vea así, para que la cintura dibuje una curva diferente y demás. Pero al final tú lo que estás es posando, lo que estás generando o inoculando en el otro es una idea diferente a lo que tú eres. Tú no le muestras tú cómo eres en tu día a día, sino algo ideal, que es como, mira qué divina estoy en esta posición o mira qué divino estoy aquí. Entonces lo que se hace es un poco jugar con las formas del cuerpo y con las curvas, porque bueno, en las mujeres cuando más curva haya, pero más proporcionada, pues genera más atractivo y esto es la ley de la belleza de los clásicos. Y en un hombre, pues no sé cuáles son los parámetros, pero es muy curioso. Mira, hay un documental muy interesante que habla justamente de cómo hemos disgregado la visión física del cuerpo de la mujer y no del hombre. Es decir, a la mujer la vemos por partes. En las películas, por ejemplo, se ven partes de la mujer, pero no sale el cuerpo entero, sino la cámara se va hacia la espalda o hacia las piernas. Y es una manera también de generar de mirar a la mujer como un objeto, ¿no? Es deseo esto, pero no a ella entera. Y como en las fotos de Instagram o de tal, sí que podemos ver a la mujer entera, pero no de una manera natural, sino posada estéticamente para que siga atrayendo al ojo tanto de la mujer como del hombre. O sea que de alguna manera seguimos jugando como con esa
ese objeto del deseo, ¿no? Del cuerpo de la mujer, de la forma de la mujer. Con el hombre creo que pasa algo diferente, no es así, pero sí que hay un pose de parecer, ¿no? De estar atractivo, de ser, bueno, que la foto cumpla como unos órdenes de belleza, ¿no? Para que sea atractiva la foto y la persona, claro. Y el perfil, básicamente, para que te sigan. Yo últimamente opto por andar y que la persona que fotografía haga muchas fotos. Entonces voy andando y eso me da cierta naturalidad, voy mirando a un lado, a otro, incluso si estoy posando con mi pareja o lo que sea, pues nos miramos y al final, de entre 50 fotos, salen al menos 2 que te gustan. Eso sí, eso es un buen truco. Mira, hay un reel de Chuso Jones que vi el otro día, graciosísimo acerca de esto. Iba caminando con otras 2 humoristas, jajajas, pero además caminando de una manera muy torpe y salían unas fotazas, ¿no? Y dices, es que al final el movimiento es lo que da naturalidad. Y lo que se busca es naturalidad en una imagen, así que la mejor opción. Ya está, nos quedamos con eso. Sí. ¿Y qué parte de nuestro cuerpo gritan, por decirlo de alguna manera, más nuestras emociones, aunque intentemos esconderlo? Mira, hay muchas veces, y me alegra que me hagas esta pregunta porque quería haber matizado algo antes y, bueno, con la dinámica de las preguntas se me ha ido. Pero cuando a veces tratamos de contener mucho en el rostro, hay otras partes del cuerpo que van chivando esa emoción, como pueden ser los pies, como pueden ser las manos o como puede ser la respiración también. Entonces, te diría que una de las partes en las que es más complicado que la emoción no se note es el rostro. ¿Por qué? Bueno, pues porque los músculos faciales están, bueno, todo el sistema nervioso y la fascia está vinculada, ¿no? Pues con las áreas límbicas del cerebro, que es la parte del cerebro que gestiona las emociones, una de ellas. Y entonces es de las primeras partes del cuerpo que filtra la emoción, porque es la que más rápida esa información llega. Ahora bien, hay personas que son capaces de inhibirla, pero hay otras partes del cuerpo, porque se puede entrenar, pero hay otras partes del cuerpo que van a sacar esa información, como pueden ser los pies, como pueden ser las manos o como puede ser la respiración. Si hay algo que me ha mosqueado mucho, lo normal es que, si no quiero que se me note, aguante la respiración. Y te quedes un poco ahí en una fase de esto no me ha gustado, ¿vale? Porque cuando no nos gusta algo o nos desagrada algo, de las primeras cosas que se ven reprimidas o afectadas es el ciclo respiratorio. Y tendemos a contraer o a bloquear la respiración para no sentir. Entonces, si a mí no me interesa que tú te des cuenta de que a mí esto me ha afectado, lo que hago es dejo de respirar o respiro de una manera más pequeña o contraigo el diafragma, por lo tanto mi respiración es más corta y no es tan funcional. Más tenso. Eso es. Entonces esa tensión lo que genera además es más tensión. O sea, sería mejor que soltar el aire. Pero como yo no quiero que tú te des cuenta de que a mí esto me ha afectado, ni siquiera yo quiero ser consciente de que esto me ha afectado, el cerebro ya funciona de manera automática para cohibirlo. Entonces sí que se nota. Habría que buscar en qué partes del cuerpo, ¿no? Y en esa situación, cómo reacciona esa persona. Sí, que depende de cada persona. Depende también del contexto y nos está quedando claro y de muchos otros factores del discurso, de la situación, pero quería preguntarte por un momento específico que todos podemos vivir, que es una entrevista de trabajo. Por cómo se mueve o por cómo gesticula mi entrevistador, podemos saber si yo estoy seleccionado para ese puesto de trabajo o no. Es decir, si mi perfil ha cuadrado, si mi perfil le ha gustado a la empresa o no. Porque muchas veces vamos a hacer una entrevista de trabajo, ¿no? Y lo típico, pues ya te llamaré y nos quedamos ahí un poco con la duda, con esa incertidumbre y quizás, o me gustaría que la gente supiese cómo puede detectar pues que a lo mejor al entrevistador su perfil no le ha gustado o no va a ser seleccionado para desempeñar ese puesto de trabajo. Mira, es muy difícil porque además, por lo que voy sabiendo y con las personas que voy hablando y demás, cada vez se ponen más difíciles las entrevistas de trabajo y te hacen a veces, para mí, perrerías. O sea, que te pongan en tesituras muy extremas para ver cómo respondes, pues me parece que no es el contexto, ¿no? Que no estamos en el ejército ni en el FBI. O sea, que si vas a hacer una entrevista para administrativo o para recursos humanos, pues hay que tener en cuenta también
en qué tesitura estás poniendo a la otra persona. Esto es importante porque además le puedes hacer daño a esa persona y generar un precedente que luego le dé miedo para futuras entrevistas. O sea, realmente nada de lo que hacemos es gratuito, sino que tiene una estela que a la otra persona puede seguir afectándole. Dicho esto, qué importante es, porque una persona que está haciendo una entrevista de trabajo, que está en un momento vulnerable, porque es la persona que va a ser seleccionada, y esto que yo soy actriz, que es como ir a hacer un casting, es terrorífico, cuánto importa y cuánta información estamos intentando destripar de la otra persona. Si le estamos gustando, si hay algo que hemos dicho que por ahí no, si podemos rectificar. Eso te saca mucho de tu propia tarea. Entonces, yo sé que es muy difícil no tener en cuenta al otro porque además en una interacción y en una entrevista es importante tener en cuenta al otro. Pero cuanto más se prepare es mejor y que tú vayas muy preparada, no solo con el contenido, sino como un deportista, mentalmente. Que te pongas en esa situación, en esa tesitura, Sí. que hayas vivido esa entrevista de trabajo antes de entrar por la puerta, ¿no? Sí, y que hayas vivido, te puede pasar A, B, C o D. Venga, entrena de qué manera. Luego te puede surgir E. Pero bueno, cuando tú ya tienes un entrenamiento, la E la puedes sortear de alguna manera. Y siempre tener recursos para volver a la salida de inicio, como yo digo. Si te descarrilas, que tú tengas un recurso para volver a ti, volver a ser tú quien de alguna manera lleve tu propio control, ¿sabes? Que no te dejes afectar o arrastrar por lo que quizás los demás están queriendo provocar en ti. Pero eso es un trabajo muy laborioso y de mucho tiempo. Sí. Eso no se hace de la noche a la mañana. No, pero y de eso hecho... requiere de meditación, de conocerse a uno mismo, de hacer ejercicios de introspección, ¿no? Sí, y de hecho hay personas que lo que hacen es hacer una mentoría para otras personas que van a hacer entrevistas. Yo hago ese tipo de servicios, ¿no? Haces una mentoría con esa persona que quieres conseguir, vamos a trabajar en esto. Y al final, también te digo, es que ha cambiado mucho el mercado y las entrevistas antes no eran así. Pero es que ahora, el otro día veía en un podcast que hay entrevistas de trabajo que se hacen en una comida. ¿Por qué? Porque a la persona le interesa ver cómo está comiendo la otra persona y ahí descifrar cómo come. Y el cómo come le va a dar las pautas de ver qué partes de esa persona... Claro, ya es un nivel ¿no? Claro, si no me tengo que ir a comer con ningún cliente, pues ¿qué más te da? Pero ahí se ven cosas. Entonces, fíjate, ¿no? Fíjate cómo ha cambiado todo. ¿Cómo afecta nuestro lenguaje corporal a nuestra propia autoestima? Es decir, ¿cómo nos expresamos influye también hacia adentro, a nuestra autoestima, a nuestra autopercepción, a cómo nos vemos, a cómo nos hablamos? ¿Cómo influye? Muchísimo, porque si yo trato de, por ejemplo, que se ha comentado mucho, ¿no? Las personas que tienen, ¿no? que suelen que tienden a tener los hombros hacia adentro, rotados, ¿no? A esconder un poquito más el esternón, a bajar, como a estar un poquito más replegaditos, con las manos hacia adelante, son personas más tímidas, pues eso hace al final tu propia postura corporal que se retroalimente esa sensación de querer esconderte a ti mismo. Ahora bien, toda una persona así, que tiene eso internamente, no le puedes pedir que se ponga recta y que desaparezca toda su inseguridad, porque es un patrón muy, muy, muy afincado y además es que está desde hace mucho tiempo, por lo tanto es una cosa que bebe internamente. Hay que empezar a trabajar desde dentro y también desde fuera a la par. ¿Qué sí que se podría hacer? Bueno, pues con personas, por ejemplo, que tienen una tendencia a ser más tímidas o más introvertidas, ir haciendo poco a poco una tarea de mayor apertura, pero respetando mucho los tiempos. Que hagan más ejercicios, por ejemplo, de apertura corporal, de rotación de hombros, de extensión de toda la parte anterior, para que su musculatura vaya tomando fuerza, para que ellos vayan sintiéndose aquí, para que toda esa parte física que no han podido sentir, la empiecen a sentir, ¿no? Sí, lo que hablábamos antes de cuando alguien con mucho carisma llega a un lugar y todo el mundo lo percibe así, pues que saques un poco el pecho, ¿no? Que andes con cierta pausa. Eso es. Pero hay muchas personas, o se ha dicho mucho, ¿no? Que para sentirte bien, que simplemente, que abras el pecho y que ya. Bueno, no, si yo tengo un patrón realmente de desconfianza o de inseguridad o de incomodidad cuando me relaciono con muchas personas, no me pidas que esté aquí, porque a los 2 minutos voy a volver a estar aquí. ¿Por qué? Porque es mi tendencia a estar ahí, porque es un patrón adquirido y ya afincado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir trabajando muy poquito a poco con esa persona, a que vaya tomando, tanto en su cuerpo como en su propio estado emocional, cierta seguridad en sí mismo. Es un trabajo que se logra, y que se puede hacer, pero no es tan inmediato. Date cuenta que si el cuerpo manifiesta todo mi mundo interior, mental y emocional,
eso se ha ido construyendo durante mucho tiempo y ha dado como lugar una escultura, que es cómo está conformado mi cuerpo. Simplemente moviendo el cuerpo no hago esa transcripción, no hago ese cambio tan directo, va a ser algo paulatino. Y además es mejor que sea paulatino porque entonces lo que estamos haciendo es afianzar los cambios. ¿Y la sonrisa en este sentido cómo influye? Porque es verdad que los psicólogos siempre dicen que hay que sonreír porque incluso en la peor situación pues es un estímulo positivo, ¿no? que te mandas hacia adentro y hacia tu mente. ¿Cómo afecta la sonrisa en una situación así? Hay mucha controversia con eso, ¿no? Hay muchos tipos de sonrisa. Hay la sonrisa complaciente, que son las personas que siempre quieren complacer a los demás porque desean ser aceptados, porque desean ser valorados, porque no saben poner límites en su vida. Entonces han aprendido a simplemente satisfacer los deseos y las necesidades de otros frente a los suyos. Entonces esa sonrisa pues estaría como mal calibrada, ¿no? Porque me hace daño a mí como persona. Y luego este falso positivismo del que se habla, pero que sí que se dice que si tú sonríes ante una situación difícil, tienes más posibilidades de remontarla, ¿no? Porque como tu mente lee tu lenguaje corporal como algo fidedigno, si tú sonríes, tu mente empieza ya a configurarse hacia un circuito de positivismo y de resolución de problemas, entonces va trabajando a favor de buscar una solución en vez de quedarte ahí. Esa también es otra teoría. Ahora bien, nos viene todo este positivismo falso de Estados Unidos, ¿no? En el que con una sonrisa se soluciona todo. Y es que es más, cuando cuando llegó la inmigración de Europa a Estados Unidos a principios, ¿no? Cuando empezó a forjarse, como llegaban ciudadanos de Italia, de Rumanía, de Holanda y no hablaban un idioma común, la manera en que tenían de comunicarse era a través de la sonrisa. Entonces la sonrisa se instauró como uno de los emblemas de unión, de unificación que encontraron los habitantes de Estados Unidos que habían emigrado ahí para poder ayudarse entre sí. Por eso ese positivismo que nos viene de ahí está muy, muy, muy ligado a todo este circuito de personas, ¿no? que tuvo que emigrar ahí y que generó una nueva sociedad. Y esa sociedad es la que ahora estamos, ¿no? Esas conductas estamos heredando aquí. Entonces la sonrisa unas veces nos puede ayudar y otras veces nos puede perjudicar. Sí, es verdad que una sonrisa vale mucho, ¿no? Y tú cuando antes hablabas, ¿no? Cuando entras en un sitio y sonríes, wow, es que todas las atenciones van ahí, porque hay como una cierta atracción a los estados de ánimo que son positivos. Entonces el cuerpo, la mente se engancha ahí porque quiere sentir eso, porque es atractivo. Pero en cierta medida, en algunos momentos hay que calibrar yo desde dónde sonrío. ¿Sonrío realmente porque yo le quiero dar una sonrisa a la vida y quiero vivir la vida así? ¿O estoy forzando de alguna manera no enfrentarme a otras emociones que están ahí dentro pero que no quiero mirar? Y entonces sonrío como para despistarme, ¿no? Ya. Se me acaba de venir a la cabeza, Vanessa, tú, si no me equivoco, también das cursos para superar el miedo escénico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué 3 consejos rápidamente le darías a una persona que se tiene que enfrentar a una audiencia? Qué importante. Bueno, por supuesto, lo primero es que escribas o que tú sepas lo que vas a decir, que lo puedas escribir y que lo ensayes. O sea, el tema de ensayar, saber qué es lo que vas a decir, cuanto más tengas interiorizado la palabra, mejor, porque te va a salir de manera innata. Y lo que buscamos cuando vas a dar una charla, una conferencia o vas a presentar un proyecto, es que tú lo tengas tan incorporado que no tengas que pensar en ello y que puedas estar abierta a otros estímulos que luego vamos a ver. Entonces, que tengas el texto bien aprendido y que además lo hayas hecho incorporando tu cuerpo. Lo que voy a decir, cómo voy a hacerlo con mis movimientos, porque eso le va a dotar de naturalidad y de frescura y de seguridad a tu intervención. Eso uno. Luego siempre es que se pueda visualizar. Visualiza mucho ese momento, visualízate, siéntete allí, porque como la mente no distingue entre lo que está visualizando y lo que está viviendo, si tú lo visualizas, ya lo estás pasando por ti. Por lo tanto, cuando estés allí, te vas a sentir como que es un lugar familiar, porque uno de los factores que nos estresan mucho es cuando llegas a un sitio y no has estado en contacto con ese espacio, ni cómo huele, ni la temperatura, pero si yo soy capaz de visualizarlo, lo estoy anticipando y eso me ayuda. Y la otra es que puedas realizar o algunas respiraciones o algunos ejercicios de articulación de la labial, ¿no? De boca, de mandíbula, de voz,
que tú puedas tener tu aparato, que va a ser pues tu voz y tu cuerpo bien entrenado y bien activo, sobre todo calentito, para cuando vayas a pasar tengas tu intervención y no vayas de cero, ¿no? Hayas articulado la voz, la lengua, los labios, la boca y tu cuerpo un poco para entrar ya a punto. Con todos estos consejos que nos has dado a lo largo de la conversación, ¿dirías que se puede detectar si están intentando manipularnos o no? O incluso, ¿dirías que sería fácil, aplicando todo esto que hemos hablado durante esta hora y media, sería fácil manipular a otra persona? Es fácil manipularnos porque somos personas vulnerables. Entonces, la persona que es capaz de ver nuestro punto débil ya sabe dónde tiene que ir, ¿vale? Una persona que trata de manipularnos normalmente siempre va a ser víctima de algo. Vas a ser tú la persona culpable, va a tratar de culpabilizarte y de victimizarse ella. Eso es uno de los métodos, ¿vale? ¿Por qué? Porque así va a generar contigo una relación de deuda en el que tú te vas a poder enganchar y entonces vas a sentir que le debes algo a esa persona. Y eso es una manera de manipulación tremenda, porque si me debes algo ya te puedo pedir todo lo que yo quiera. Entonces ya se genera ahí una devaluación de la persona que hace que la otra pues pueda estar interfiriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces eso es una de las pautas. ¿Cómo puedo yo percibir que me estén manipulando? Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estoy yo frente a esta relación? ¿Yo cómo me siento? Esto es importantísimo calibrarse. ¿Cuál es el termómetro de esta relación y cuál es el mío respecto a esta persona? Y darme cuenta de si me siento correspondido o correspondida o no, si me siento libre de hablar o si no, si en la comunicación estamos a la par o si no. O sea, la comunicación es fundamental no únicamente para entenderse, sino para sentirse libre. Si yo me siento libre a la hora de expresarme, pues me estoy sintiendo totalmente en una relación libre. Y si esa persona también se siente libre conmigo, pues es maravilloso porque los dos estamos al mismo nivel. Ahora bien, si cuando yo trato de comunicarme y contarle cómo me siento o lo demás, la otra persona le da la vuelta a la situación y al final termino yo sintiéndome mal, si siempre que yo interactúo con esa persona me siento yo mal, tengo que plantearme qué está pasando. Probablemente esa persona esté manipulando. A veces no es consciente, ¿eh? Y te diré que todos manipulamos en algún punto un poquito, sin darnos cuenta, porque todos queremos conseguir lo que nos apetece. Claro. ¿Sabes? Que la culpa sea del otro, que la responsabilidad sea del otro, que si yo... Llevar, como se suele decir, el ascua a nuestra sardina, ¿no? Eso es, salirme con la mía. Y entonces hay personas que somos muchos y muchos pues lo hacemos sin querer, pero hay otros que se convierten ya en grandes expertos y mueven su vida manipulando a los demás, sí. No sé si quieres decirle o quieres comentar algún proyecto que tengas próximamente, algo que deba conocer la audiencia, algo que quieras comunicar, algo que tengas ahí en el tintero. Bueno, total libertad. Sí, tengo cosas en el tintero y entonces no las voy a comentar. Porque son esas sorpresa, cosas ¿no? son sorpresas. Pero bueno, pues yo soy coach, ayudo a las personas a que aprendan, ¿no? de sí mismas, a comunicarse consigo, a comunicarse con los demás en un plano personal, profesional, a dar ese cambio, ¿no? Utilizo la comunicación no verbal y la gestión emocional para que las personas puedan avanzar en su vida. Y bueno, pues ahora estoy inmersa en varios proyectos, pero que no quiero contar nada, que saldrán a la luz y que bueno, pues que me pueden seguir porque siempre estoy ahondando en esa vía. Pues ha sido un placer. Te voy a reconocer una cosa. Estaba un poco nervioso antes de hacer esta entrevista porque, claro, me he enfrentado a una experta en comunicación no verbal, entonces sentía un poco que en todo momento estaba analizado, incluso cuestionado. Entonces, para mí ha sido un desafío grande. No sé qué nota me pones a nivel de comunicación no verbal. ¿A mí qué nota me pones? No, esto pasa mucho y además es un mito. O sea, yo no voy analizando por ahí a la gente. Hay algo que es, sobre todo, ¿sabe por qué? Porque yo pienso igual. Digo, es que a mí pueden analizarme también. Porque ¿por qué no puedes ser un instruido en comunicación no verbal o en comunicación y leer mucho y saber mucho y decir, bueno, esta tía cojea por aquí, es experta pero cojea por aquí? O sea, todos somos susceptibles a ser analizados. Y yo durante esta entrevista me he equivocado un montón de veces y no pasa nada porque soy humana y eso es importante reconocerlo. Sí. Entonces, ¿me das un aprobado o no? Súper aprobado. Estás ¿Qué vas a aprobadísimo. decir? No, pero está todo dentro de un orden. Estás aprobadísimo, sí. Muchísimas gracias. Gracias por abrirme las puertas de tu casa. Sin duda es un detallazo y algo que
agradeceré eternamente todo lo que nos has aportado, todo lo que nos has contado y, por supuesto, esta ya más de hora y media de entrevista cargada de conocimientos y de conceptos que a mí, por supuesto, también me tocará ir poco a poco interiorizando y aplicando en mi día a día. Pero bueno, tú estás muy bien porque te dedicas a la comunicación y lo haces muy bien. Gracias. Pues muchas gracias y a vosotros, como siempre, si no estáis suscritos, ya sabéis que no cuesta nada, que es totalmente gratuito y si habéis llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias por estar al otro lado.